cómo edificar en amor. Y la verdad que en días pasados estábamos hablando de ese tema, de cómo edificar en amor, y sí era algo muy diciente que nosotros podemos ver que a veces cuando creemos que vamos a edificar en amor, siempre lo relacionábamos con palabras como me van a amar, me van a demostrar amor y voy a ser amada. Pero la semana pasada vimos la importancia de la aceptación, de cómo aceptar a las personas que están a nuestro alrededor. Y esta semana vamos a tocar el tema de aceptando nuestra responsabilidad. La palabra responsabilidad siempre implica como algo que recae sobre nosotros por obvias razones, porque también depende de cómo nosotros hagamos las cosas. Vamos a movernos en la voluntad de Dios, vamos también a tener buenas relaciones, vamos a ser responsables con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces debemos aceptar que para tener buenas relaciones y para poder edificar en amor, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad en la relación que tenemos ahí. Para eso vamos a tener en cuenta tres aspectos. El primero es que debemos aceptar las dificultades. El segundo, debemos dejar de culpar a otros. Y el tercero es buscar ser irreprensible en nuestra conducta. Aceptando nuestras dificultades es el primer paso que tendríamos que dar para poder nosotros entrar en un punto de aceptar nuestra responsabilidad. Entonces viene que nosotros aceptamos las dificultades, y en estas dificultades nosotros vamos a tener en cuenta algo. Debemos aceptar nuestro pasado. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Muchas veces estamos paralizadas en el pasado, ya sea por los éxitos que hemos tenido o ya sea por los fracasos. Los éxitos nos pueden paralizar de tal manera que queremos vivir sobre ese éxito, queremos seguir viviendo sobre los triunfos que pasaron, y no nos proyectamos para desarrollarnos en un futuro que Dios quiere que nosotros tengamos. No nos proyectamos para tener buenas relaciones, inclusive en ese futuro que tengamos. Y nos podemos quedar pegadas a un presente sobre un pasado donde tuvimos dificultades, donde tuvimos situaciones difíciles, situaciones adversas. Nos podemos quedar pegadas ahí. Hay ese supercril, que es con el que uno pega ciertas cosas que se parten, ya sea de pasta, ya sea de vidrio, y uno coge y le pone el supercril al artículo que se ha dañado, y eso queda pegado. Pero hay algo muy interesante que tú puedes darte cuenta, y eso que sucede es que cuando tú te das cuenta de que ese superclip te queda en los dedos, te queda pegado los dedos de esta manera tan fuerte que si tú los jalas y los separas de manera fuerte, lo más seguro es que te dañes, causes una herida en tus dedos. Quisiera que hicieran el ejercicio de hacer presión sobre los dos dedos, uniéndolos y hacer presión. Y esa presión genera una carga en esos dedos. Y muchas veces nosotros tenemos una carga de un pasado que llevamos ahí, un pasado traumático, cualquiera que haya sido. Y entonces nosotros no aceptamos ese pasado como pasado, sino que lo estamos aceptando como presente. Y para poder nosotros avanzar hacia adelante, tenemos que minimizar la situación y hacerla real en nosotros para un cambio que Dios quiere que nosotros tengamos. No estoy diciendo que si usted tuvo un problema en el pasado, usted minimice el problema y haga de cuenta que no sucedió nada. Estoy diciendo es que usted debe no verlo tan grande que le destruye,
sino verlo de tal manera que eso le va a traer una bendición. Por eso aquí leemos, no considero haber llegado ya a la meta. Ninguno de nosotros puede decir que llegó ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo a la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces me esfuerzo. Así que para poder nosotros tener buenas relaciones, las primeras que tenemos que operar un cambio en nosotras somos, en la vida somos nosotras. Y nosotras mismas vamos a operar ese cambio. Así que me olvido o dejo ese pasado, lo comienzo a trabajar y comienzo a proyectarme hacia lo que Dios tiene para mi vida. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa que de aceptar las dificultades es, debo enfrentar el sufrimiento. Las tentaciones que enfrenta en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Entonces aquí nosotros estamos viendo algo muy interesante. Debemos enfrentar el sufrimiento. Cuando nosotros nos negamos a enfrentar el sufrimiento, hay una angustia, hay algo que nos traba en nuestra vida y en lo que nosotros vamos a hacer y vamos a desarrollar. Cuando decidimos enfrentar el sufrimiento, nosotros vamos a encontrar armas para poder enfrentarlo, sobre todo cuando buscamos a Dios. Nosotros vamos a poder enfrentar armas, vamos a encontrar armas, nosotros vamos a poder encontrar formas de relacionarnos, proceder en la vida de tal manera que Dios nos lleva a una victoria. Entonces, cuando aceptamos las dificultades, aprendemos a enfrentar el sufrimiento. No nos negamos a eso o no nos lamentamos. Ay, es que yo sí que sufro, es que a mí ¿por qué siempre me pasa esto? Dice que la tentación, las tentaciones, la prueba que enfrentas en tu vida hoy no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel que no permitirá que esa prueba, esa tentación sea mayor de lo que tú puedes soportar. Cuando seas tentada o cuando seas probada, Él te mostrará una salida para que puedas resistir. O sea, aquí entendemos algo muy importante y es que Dios nos da salidas victoriosas para poder salir adelante. Así que aceptamos esas dificultades enfrentando el sufrimiento a la manera que Dios quiere que nosotros lo enfrentemos y siendo muy realistas y siendo muy sabias en este sentido. Otra cosa que debemos hacer es entregar las cargas a Dios. Entonces, hemos visto que enfrentamos el sufrimiento, enfrentamos las pruebas, ¿cierto? Entonces ahora eso se convierte en una carga demasiado pesada para nuestras vidas y a veces las llevamos como un bulto sobre nuestros hombros. Y por eso nosotros sufrimos de espasmos, de crisis nerviosas, de estrés. Aún la fibromialgia dicen que es producida por enfermedades, por tensión, por estrés, por alto estrés y muchas otras enfermedades. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un pasado que debemos aceptar, que tenemos algo por lo cual estamos sufriendo, y nosotros lo primero que nos damos cuenta es que tenemos que aprender a entregar las cargas al Señor. Eso es una carga y son cargas pesadas. Y aquí en Salmos 55, 22 dice, entrégale tus cargas al Señor. Mira qué bonito que esta palabra habla. Entrégale tus cargas al Señor. Y dice que si tú entregas tus cargas al Señor, Él cuidará de ti y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. O sea, aquí estamos viendo que la misma palabra, o sea, nuestro mismo Dios está diciendo que nosotros debemos entregar las cargas a Él. Debemos entregar nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestro pasado, todo lo que hay, de lo que hay carga en nuestra vida. Debemos entregárselo y muy interesante dice, y Él cuidará de ti. Por eso cuando tú entregas las cargas al Señor, tú vas a encontrar en ti un descanso y tú vas a encontrar en ti un poder que solamente Él nos puede dar. Por eso también aprenderás a confiar en que Dios proveerá.
y que Dios proveerá para tus necesidades. De pronto estás pasando por situaciones económicas muy difíciles, ¿sí? Muy difíciles. Y dices, bueno, ¿cómo voy a manejar esto? Pues Dios proveerá para tus necesidades y Dios suplirá conforme sus riquezas en gloria para ti. En Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesite con las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, Dios mismo va a suplir para todas tus necesidades. Hay unas riquezas en gloria que Él tiene para ti. Y Él dice que cualquier necesidad que tú tengas, Dios la va a suplir. Es increíble cómo en esta pandemia nos hemos dado cuenta a través de los diferentes testimonios que algunas de las personas que están aquí asisten a la reunión de oración de 7 a 8 de la mañana que tenemos de lunes a viernes. Y muchas personas han dado testimonio de que a pesar de la pandemia, de que a pesar de que se han cerrado los trabajos, se les ha incrementado el ingreso cuando trabajan en ventas y pensaban que se iba a menguar porque tenían que salir. Con mi esposo hablábamos que en una noticia o que realmente es muy histórico el tema, que ninguna pandemia había paralizado el mundo como esta pandemia. Y la verdad vino a mí un pensamiento y bueno, qué bien que sucedió esto, porque es una forma que Dios está diciéndole no solamente a los cristianos, sino al mundo, que el mundo se puede paralizar, pero las cosas siguen, porque todo está bajo el poder de su mano. El mundo se puede paralizar, pero la vida sigue, ¿sí? La gente se ha muerto de la pandemia, la gente ha tenido diferentes circunstancias y adversidad que ha tenido que enfrentar. Pero cuando confiamos en Dios, Dios es el que suaviza nuestras cargas y que nos ayuda a andar en la victoria que solamente viene de Él. Por eso dice, confía en que Dios proveerá para tus necesidades. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo. ¿Qué necesitas tú? Esta parte de la escritura habla de una provisión económica. Pero mira, si tú necesitas sanidad, Él es tu sanador. Si tú necesitas restauración emocional, Él te va a restaurar porque Él suple en una área donde de pronto tú no estás supliendo. Él te da lo que tú necesitas. Él está a favor tuyo y no en contra. Este es el Dios de paz que suplirá para todas tus necesidades. Así en que tú debes confiar en que este Dios es el que te va a ayudar y te va a sacar adelante. Confía en la recompensa de Dios, ¿sí? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12 dice que Él bendice a los que soportan con paciencia las diferentes pruebas, las diferentes tentaciones. Y Él te va a bendecir. Dice que recibirás una corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Una corona de vida que recibiremos de parte de Él, pero también Él se complace en que nosotros confiemos en Él. Acuérdate que Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es un Dios grande, este es un Dios poderoso en quien tú comienzas a confiar y aceptando las dificultades, tú vas a aceptar la responsabilidad sobre situaciones que estás viviendo, ya sea contigo misma, ya sea en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con diferentes vidas, en diferentes situaciones de la vida. Entonces, acepta las dificultades cuando confías en la recompensa del Señor. Una cosa importante también que tenemos que hacer para aceptar nuestras responsabilidades, dejar de culpar a otros
y comenzar a ver que Dios en su inmensa misericordia es grande y que nosotros debemos aceptar nuestras responsabilidades. Y esta es una buena forma, no reniegues, ¿no? Aquí nosotras estamos muy lindas y si nos encontramos pues en la calle, si nos encontramos en la iglesia, si vamos a un almuerzo, lo más seguro es que ninguna de nosotros va a renegar y que ninguna de nosotros va a hacer de una forma grosera las cosas. Generalmente uno trata de tener un buen comportamiento delante de las personas que están alrededor de uno. Pero no renegar, esa palabra renegar suena como revuelto, así como no reniegues, o sea, como algo que suena ahí como muy fuerte, Dios mío santo. Pero mire que yo he querido escribir aquí los diferentes versículos que hablan sobre la mujer y dice lo siguiente, Proverbios 19:13, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Qué es una mujer contenciosa? Es una mujer que está peleando por todo y por cada cosa y mejor dicho, si pusieron un vaso en la mesa, porque lo pusieron en la mesa y si lo llevaron a la cocina y no lo lavaron, porque lo llevaron a la cocina y no lo lavaron. Una mujer que contiende es una mujer con la que no se puede hablar. Una mujer contenciosa es una mujer que ve todo de manera negativa, todo de manera mala, o sea, nada funciona, nada sirve. Entonces esta mujer dice que es una gotera continua y las goteras son tremendas, ¿sí? Una gotera es algo que perturba la mente, que perturba el sueño. Yo recuerdo que en algunos momentos hubo una gotera en una de las casas cuando yo era pequeña y entonces eso era difícil de que la cogieran y entonces siempre que llovía se sentía que la gotera caía, entonces uno tenía que salir corriendo por un balde y poner ahí el balde y uno escuchaba el golpe. Y entonces eso también lo desesperaba a uno, entonces salíamos corriendo a buscar una toalla para ponerla en el balde para que amortiguar el golpe de la gotera. Más o menos es lo que hace una mujer contenciosa que está siempre taladrando ahí. Dice que en Proverbios 21:9 dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mire que nosotras como mujeres tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. A veces también tenemos este problema tan serio y necesitamos ser conscientes de que si somos rencillosas, la misma palabra de Dios dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que con una mujer con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Y Dios no se equivoca, Dios siempre nos da a nosotros a entender qué es lo que es mejor para nosotros. En Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta. Imagínese una tierra desierta donde usted no ve frutos, donde el agua escasea, donde hay muchas dificultades para la vida, ¿sí? Pero la Biblia dice que es mejor morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa. Y mire, agrega otra palabra, e iracunda, o sea, agrega otro adjetivo acá, una mujer rencillosa e iracunda. Qué tremendo es esto, ¿cierto? Y muchas veces nosotros vamos a pedir una consejería o vamos a pedir, sí, ayuda a alguien. Entonces nosotros contamos nuestra parte, ¿cierto? Pero ¿qué tal que nosotros pudiéramos ver un video? ¿Qué tal que cada una de ustedes, cada una de nosotros para generalizar, nos pusieran una cámara escondida en nuestras casas? Y entonces después de un mes nos dejaran ver lo que han grabado de nosotras. Y miraríamos cuánto de rencillosas e iracundas somos y cómo reaccionamos en esta actitud y que no reconocemos que tenemos este problema. Y Proverbios 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Y mire lo que sigue diciendo, pretender contenerla es como refrenar el viento
o sujetar el aceite con la mano derecha. ¿Ah? Esto es algo muy, muy, muy tremendo, ¿cierto? Porque aquí estamos viendo que dice que pretender contenerla. Cuando estábamos en Ibagué, mi esposo tuvo que hablar con alguna persona que había sido, eh, perdóname, se me fue que había estado viajando, porque por ahí era la zona guerrillera muy fuerte, por esos lados del Tolima, y había un retén, y en ese retén, pues esa persona cayó en ese retén. Y la persona la que dirigía era una mujer. Y la mujer, él decía que las mujeres eran más tremendas que los hombres que dirigían el grupo guerrillero que les correspondía. Es más, muchas mujeres se quejan, imagínense, de tener jefes mujeres porque dice que son más tremendas que los mismos jefes hombres. Entonces, ¿cómo es esto de tremendo? Dice, pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en mano derecha. Dime qué buenas relaciones podría haber en un hogar donde está sucediendo esto. Cierto que es un poco complicado. Así que dejemos de culpar a otros y entendamos nuestra situación en el tema de ser renegona, ser contenciosa, ser rencillosa, ser iracunda, ¿cierto? Y más bien nosotros miremos a ver cómo podemos enderezar esa parte que nos cuesta tanto trabajo hacerlo. Entonces aquí está otro punto que nosotros tenemos que hacer es no juzgues. Pues nos queda muy fácil juzgar, de verdad, mirar los defectos de las otras personas, mirar que la culpa, sí, o sea, siempre estamos mirando la culpa de la otra persona. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, la Biblia, la palabra de Dios nos invita a algo muy importante. Tú no debes juzgar, ¿sí? ¿Para qué? Para no ser juzgado. Porque el que juzga, porque con el juicio con que tú juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Tremendo que el juicio que nosotros hagamos sobre una persona va a recaer sobre la forma como nosotros vamos a ser juzgadas. Y la verdad que Dios es muy claro aquí en esto, y nosotros debemos también ser muy claras con nosotras mismas y querer un cambio muy importante. Otro punto importante, no te desquites, ¿sí? Eso de que me saco el clavo, pero me lo saco, ¿sí? Y puede que tú no te desquites haciendo lo mismo que hicieron, que te hicieron a ti. Puede que tú no te desquites de esa manera, pero de alguna manera tú te vas a desquitar. Por ejemplo, puedes desquitarte de una manera olímpica. Supongamos que estamos en la noche de Navidad y la persona que te hizo algo mal fue una familiar. Y está ese familiar en la noche de Navidad y tú compraste regalos para todas las personas y ahí, bueno, digamos que a todas las personas le diste un regalo que te costó más o menos 100,000 pesos y era muy diciente que es un buen regalo. Y cuando llega a esa persona, tú le compraste algo que te costó por ahí 10,000 pesos. Ahora, no estoy diciendo que dar un regalo de 10,000 pesos sea malo o que es mejor un regalo caro, sino que tú dices, pues ahora a ella solamente le voy a dar esto. O sea, tú te estás desquitando con esa persona. Diferente sería que compras diferentes regalos y lo que le tocó a la persona, pues bueno, ya es diferente, ¿cierto? Entonces, no te desquites, no te desquites. A veces como otra forma de desquitarse es a todos en la mesa les sirve lo mismo, pero a esa persona le sirve más poquito que lo que le serviste a las otras personas. Mire, muchas veces se reacciona de esa manera y la verdad es que ahí estamos mal. No nos hagamos vanagloriosos, dice Gálatas 5:26, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando tú te desquitas de una persona, irritas a esa persona.
O sea, lo que tú quieres es la ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Y como se dice, sacarte el clavo. Entonces eso produce irritabilidad en la persona sobre la cual tú estás sacándote ese clavo sobre esa persona que realmente está ahí al lado tuyo y tú dices, yo me desquito porque me desquito, pero esto no se queda así, como dicen, esto se hincha. Pero lo que pasa es que Dios dice, no, tú no tienes que hacer así. Deja de culpar a otros y no te desquites. Tremenda palabra. Espero que todas estén todavía ahí presente. Bueno, gloria a Dios que sí. Entonces, no te desquites. Busca ser irreprensible en tu conducta, ¿sí? Entonces estamos, que yo tenga que ser irreprensible en mi conducta. Vamos a ver la definición de irreprensible. El ser irreprensible no significa ser perfecto. Somos irreprensibles ante Dios al arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. O sea, mire que yo no puedo decir que soy irreprensible, pero no, tú sí puedes decir que eres irreprensible, porque irreprensible no es perfección, sino que irreprensible es arrepentirte y pedir perdón por tus pecados. Y caminas en fe, o sea, cuando yo voy ante Dios y le digo, Señor, perdóname, fui mezquina con esa persona porque me quería desquitar. Señor, perdóname porque la verdad siempre trato de juzgar, porque la verdad no tengo confianza en ti, porque no he aceptado el sufrimiento, porque no acepto mi pasado. Entonces acá hay cosas muy específicas. Busca ser irreprensible en tu conducta. Así que dice, somos irreprensibles ante Dios al arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados y caminar en fe. Y somos irreprensibles ante los demás al permitir que Dios trate con aquellas cosas en nuestra vida que ofenden a los demás. Yo creo que de alguna manera todos ofendemos, ¿sí? Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y dice que somos irreprensibles ante los demás al permitir que Dios trate con aquellas áreas. Si esas áreas que dañan a las otras personas, aquí no nos están diciendo que trata más que todo con las áreas que otras personas nos dañan. Ok, sí lo hemos hablado y hemos dado pasos para cambiar eso. Pero ahorita estamos hablando de responsabilidad sobre nuestras vidas. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tienes tú que cambiar con las cuales tú estás ofendiendo a otras personas? ¿Y qué cosas tienes que cambiarlas, ¿sí? A veces creemos que hemos cambiado, pero no se trata de que nosotros creamos, no se trata de que yo crea, se trata de que realmente se ha producido un cambio en mi vida. Se trata de que realmente yo diga, Dios me ha permitido tener una vida diferente y yo he podido cambiar. Así que busca ser irreprensible en tu conducta, ¿sí? Bueno, ¿qué pasos? El primer paso, pide perdón. Este pedir perdón, aunque hemos hablado en varias oportunidades sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, este pedir perdón lo quiero enfocar al diario vivir, ¿sí? Cuando reconoces que estás equivocada y cuando hayas ofendido. No se necesita que alguien venga y te dé un golpe y que tú coges a otra persona y quién sabe y la insultes o que no se necesita nada de eso. Se necesita que a veces uno se equivoca y que es bueno que uno pida perdón. Entonces, pide perdón. ¿Por qué? Porque te equivocaste, ¿cierto? Y cuando hayas ofendido, entonces también pide perdón. Si ofendiste por hechos, a veces uno está ahí, uno no, o sea, uno no se da cuenta, uno tiene que reconocer el error. El domingo estábamos aquí transmitiendo la reunión por Facebook y entonces está la cámara, están las luces, la señal del Wi-Fi, todo lo que eso implica. Y entonces cuando yo estaba viendo el video, porque yo estoy acá en la parte de ver el video y de decir de pronto si hay algo que no está funcionando bien, estaba viendo el video, entonces yo llamé a uno de los que estaba
y le dije, mira, toca enfocar, y le dije, y bueno, finalmente cuando se acabó la reunión, la verdad, se armó un desorden, y bueno, las tres personas que quisieron acomodar eso, hubo malentendido. Entonces cuando yo salí, bueno, entonces ¿qué pasó? No, pues imagínate. Y resulta que yo no insulté a nadie, yo no, yo la verdad no hice nada, pues nada malo, ¿cierto? Pero yo tuve que decir, la culpa fue mía. O sea, yo tuve que reconocer que me había equivocado. ¿Por qué? Porque yo hice, no, nunca me imaginé que se fuera a generar ese cruce, pues tampoco fue del otro mundo, pero sí una cosa que no debería haber sucedido. Y entonces hubo un malentendido. Entonces, qué importante es reconocer estoy equivocada. Mire, entre los cónyuges es tan importante reconocer estoy equivocada. Padres e hijos es tan importante reconocer estoy equivocada con tus hijos. Es importante enseñarle a los hijos a reconocer que se equivocan. ¿Sí? A veces queremos que nuestros hijos siempre sean perfectos y tanto que les enseñamos que ellos como que nunca se equivocan. Los que se equivocan son los hijos de otras personas, otras personas. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos se equivocan. Tenemos que enseñarles que cuando ofendan a alguien, ellos tienen que pedir perdón, que es saludable que pidan perdón. Así que el diario vivir pide perdón, sí, o sea, a veces cuando, por ejemplo, puede que tú no te hayas dado cuenta de que cometiste un error y te llaman y te dicen, es que tú me regañaste o tú me dijiste esto. Ay, pero yo no te he dicho nada de malas, pues si tú te diste cuenta, bueno, ok, pero eso es problema tuyo. No, esa no es forma. Cuando ya alguien me llama y me dice que yo me equivoqué, que yo le ofendí, bueno, ¿y por qué? Cuéntame, ¿por qué te ofendí? ¿Qué hice de mal que tú dices que te ofendí? Y en ese proceso se entra en una restauración de la relación. En ese proceso se entra en un comprenderse. Así que yo voy a aceptar, estoy equivocada y necesito pedirte perdón, o simplemente yo digo, si la culpa fue mía, la verdad, lamento que se presentó esto, y no echarle leña al monte, dice el dicho, ¿no? Entonces buscar ser irreprensible con la conducta. Tanto tienes que disponerte a pedir perdón en el diario vivir, o sea, no estoy hablando de cosas grandes, sino de las pequeñas cosas, como que también tienes que disponerte a amar en el diario vivir, ¿sí? Así que no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. O sea, disponte a amar. Romanos 12:9 dice eso. Debemos disponernos a amar, pero amar de verdad. ¿Ah? Qué tremendo es esto. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Que yo me debo programar para qué, para no fingir amar a las personas en las oficinas, en los lugares de trabajo. ¿Sí? Esto lo tenemos que vivir no solamente en nuestros hogares, no solamente, digamos, cuando estemos en reuniones familiares, no. Eso lo podemos vivir en los lugares donde trabajamos. Esto lo podemos vivir aún cuando voy a un supermercado, cuando yo voy a comprar el pan, cuando viene el Señor, voy a enviar la ropa a la lavandería. Yo puedo manifestar amor a estas personas. Hay personas que hablan muy feo. En estos días fuimos a un supermercado con mi hermano y hablamos con tres personas y estas personas estaban cruzadas, o sea, no, yo no sé de eso, pero eran empleados del lugar donde fuimos. No, yo no tengo ni idea, vaya y pregúntele a otra persona. Pero que tres personas hablen así en un lugar y a veces no tenemos en cuenta qué pudo haber hecho esa persona. Igual no fuimos groseros ni nada, simplemente fuimos a buscar, pero fue inquietante escuchar eso, que esas tres personas nos contestaran de esa manera. Y cuando llegué acá yo le conté a mi esposo, pero la verdad yo no había pensado en lo que él me dice. Y él me dice, pobres personas, te imaginas todo el tiempo que han tenido que estar de pie, atendiendo gente, de pronto gente que les habla mal. Y me puse a pensar, sí. Mire que a veces nosotros tenemos que aprender a dar amor a ese tipo de personas
Y un amor de verdad. Bueno, gracias a Dios no dijimos ninguno, ni mi hermano ni yo, nada a esas personas. Simplemente, bueno, gracias y ya. Pero tampoco es que yo haya pensado en que les voy a manifestar amor y amor de verdad. Sin embargo, esto me hace recapacitar en ese punto. Tenemos que aprender a dar amor y amor de verdad, ¿sí? En las mismas personas que son vecinas nuestras. Es decir, tenemos que aprender a dar un amor de verdad. Hay diferentes tipos de amor, pero la verdad es que la gente sepa que uno es diferente, que tú haces la diferencia. Entonces busca ser irreprensible en tu conducta, pidiendo perdón y disponiéndote a amar. Otra cosa es muestra respeto y consideración. ¿Sabes? Esto es algo que debemos hacer con todas las personas que están a nuestro alrededor. El respeto es algo que se da porque eh, con quien yo me relaciono es un ser humano. A veces respetamos y consideramos más a una mascota, sobre todo en estos tiempos que vivimos, que a las mismas personas que están alrededor nuestro. La admiración es la palabra que nos permite expresar aquella consideración especial que se siente o tiene para con alguien o algo, por el afecto o las cualidades que disponen según corresponda. Por ejemplo, María tiene una enorme admiración por su abuela y por ello le dedicó un nuevo libro a ella. Cuando uno muestra respeto, uno está mostrando valor. Cuando uno muestra con admiración, uno está mostrándole valor a esa persona. Generalmente por los diferentes problemas, por las diferentes eh, circunstancias que se viven en la vida, esto no se usa, esto no es común en los hogares. No hay respeto, no hay consideración. Hay mucha desconsideración y hay mucho dolor en el corazón. Entonces, más bien cuando yo doy consejerías, cuando Dios me permite hacer liberaciones, ¿sabes? Nunca yo he visto que una persona me dice, a mí me respetaron tanto en la casa y me amaron tanto, me consideraron tanto. Lo que me decía mi abuelo, lo que decía mi mamá, lo que decía mi papá, era que me amaban mucho, que yo hacía las cosas bien. Realmente nunca he escuchado eso. Sí, yo siempre he escuchado, me trataron mal, me decían que era bruta, que no servía para nada, no me daban afecto. Pues realmente esto es duro, ¿cierto? Y sabes qué es lo más tremendo, que nosotros replicamos lo que recibimos. Nosotros replicamos eso que recibimos, o sea, multiplicamos el irrespeto, la desconsideración, la falta de admiración. Entonces, una consideración, qué bueno es ser considerado, considerada con la señora que ayuda en la casa, considerado, por ejemplo, en este caso, como les decía, con las personas que atienden en esos almacenes grandes, en esos malls grandes, donde hay, mejor dicho, es una cantidad de kilómetros que tienen que caminar estas personas todo el día. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que decir, bueno, ¿cómo voy a mostrar respeto, consideración y admiración a las personas? Y también esto va para la casa, cómo tú muestras respeto a los que viven contigo, cómo tú muestras consideración, cómo tú muestras admiración. Ay, qué bonito que hiciste esto, me alegra que hayas hecho, o sea, como uno va haciendo a la persona, qué buena la preparación de esta comida. Sí, a veces me traen algo, mi marido me trae algo y puede que no sea lo que a mí me gusta. Por ejemplo, a veces los sándwiches a mí no me gustan mucho, sino cierto tipo de sándwich. Y un día me trajo uno de los que no es muy común que yo coma. Y yo dije, está delicioso, rico. O sea, no estoy siendo agradecida con él, estoy siendo considerada con él. Él tuvo una atención conmigo. ¿Me hago entender? ¿Cómo somos a veces así? Muchas veces, ¿para qué me compró eso si eso a mí no me gusta? ¿Sí? Usted sabe que ese color no me gusta, ¿para qué me trajo esa camisa así? O sea, como que nosotros debemos mostrar respeto, consideración y admiración. Esto es algo fuerte para la vida nuestra. Debemos expresar aprecio. Ahí la palabra no es apreciación,
sino aprecio. La opinión personal es lógicamente la valoración de un individuo. Qué bueno mostrar aprecio, ¿cierto? Hay veces puede que nosotros no le, pues obviamente uno no es que se desborde de amor por todo el mundo, sí, es decir, sí, esa es la naturaleza nuestra, pero aprecio, sí, o sea, dar a la persona un calor, un sentimiento, un abrazo, una llamada, una atención, estoy mostrando aprecio. Aprecio a la familia política, sí. Aprecio a esos hermanos difíciles, o primos, o sobrinos, tíos, en fin. ¿Cómo expresamos ese aprecio? Entonces, buscamos ser irreprensibles en nuestra conducta cuando expresamos aprecio. Y buscamos ser irreprensibles en nuestra conducta cuando las intenciones de nuestro corazón son agradables a Dios. Salmo 4:3 dice: Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Sí? Jehová ha escogido al piadoso para él. ¿Sí? Entonces, las intenciones del corazón son agradables a Dios. De verdad que eso es importantísimo tenerlo presente. Las intenciones de nuestro corazón son agradables a nuestro Dios. ¿Cuál es la intención del corazón? Todo lo que nosotros vimos antes aplica para que nosotros tengamos buenas intenciones en nuestro corazón. Todo lo que vimos antes aplica que debemos ser intencionales, que es una palabra que me gusta mucho, para poder manejar relaciones saludables, donde nosotros aceptamos nuestra responsabilidad y comenzamos a funcionar a la manera de Dios. Aceptamos esta conducta irreprensible delante de Dios y decimos: Señor, que todo lo que yo soy te agrade. Entonces buscamos ser irreprensibles al Señor, mostramos respeto y consideración, pedimos perdón, nos disponemos a amar. Esa es una forma de ser irreprensibles ante Dios. Nosotros dejamos de culpar a otros cuando no nos desquitamos, cuando no juzgamos, cuando no renegamos, ¿sí? Aceptamos las dificultades cuando confiamos en la recompensa de Dios, confiamos en que Dios proveerá para nuestras necesidades, entregamos nuestras cargas al Señor, enfrentamos el sufrimiento y tenemos en cuenta que aceptamos nuestro pasado, aceptando las dificultades, dejando de culpar a otros y buscando ser irreprensibles en nuestra conducta, aceptamos nuestra responsabilidad y podemos edificar en amor. Ese es algo que es tremendo, es algo que es muy marcado para nuestras vidas, ¿sí? Es algo que es nos llena del amor de Dios, y que ojalá nosotros podamos ponerlo en práctica para poder nosotros ver cada día más la gloria y el poder de Dios. Esta es la enseñanza que tenía para ustedes. No sé si alguien quiere comentar algo. No, sí me gustaría, ¿no? Sí me gustaría escuchar sus comentarios con respecto al tema.